El que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver, no puede ¿qué? Entrar y no puede heredar ¿qué? El reino de Dios, el reino de Dios. Bien, hoy usted me va a decir qué ve ahí. ¿Ah? Cuénteme qué ve. Va tomando forma. ¿Qué ve? Dígame la verdad. ¿Usted qué ve ahí? Prosperidad. Muy bien. La mano del Padre. ¿Qué más? ¿Qué? Un milagro. Un milagro. El principio del milagro. Que el Señor venga pronto, ¿cierto? Yo creo que todos recuerdan más o menos qué había ahí. Aquí hay unas mejores. Esta está mejor. En esta usted puede ver, por eso dice la Topito que aquí se va a perder, porque de piso techo hay 10 metros y hoy estas fotos son de ahorita. Yo le animaría que cuando pase por ahí entre, pise, vaya mirando dónde se va a sentar. El asunto es que lo que era un paso de fe hace unos años ya está tomando forma. Los que están montando la estructura dicen que para el martes próximo ya estará totalmente el esqueleto. Si no me dijeron cuánto se demorará ponerle el resto de las cosas, como es el techo, las vidrieras, los pisos. Ustedes saben más de eso que yo. Y por aquí es por donde vamos a entrar. Entonces, yo le pregunto nuevamente, ¿qué ve ahí? ¿Qué ve ahí? Fe. ¿Qué más ve? Yo veo un templo terminado. No sé si mucha gente, pero por lo menos nosotros, si Dios quiere, sí vamos a estar ahí. Hice el cálculo y nosotros cabemos, si somos solo nosotros, vamos a caber por aquí en este pedacito, pero ahí nos vamos corriendo de a poquito y vamos haciendo las cosas. Bien, de verdad le animo a que pase por allí y pueda ver el proceso. Antes no veíamos mucho, pero ahora sí el Señor está como terminando la cosa. Bien, estábamos mirando lo que dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, y quiero leerles lo que ya habíamos avanzado para poder proseguir. Está hablando el Señor Jesús, diga conmigo, el Señor Jesús. Mire, no vaya a caer en el error de novato de leer la Biblia como cualquier otro libro. Por favor, es el libro donde Dios habla. Lo recomienda el Padre, lo recomienda el Hijo y lo recomienda el Espíritu Santo. Nunca había visto que Dios recomiende un libro. El Padre le dice a Josué que medite en ese libro de día y de noche. El Señor Jesús dice, escudriñenlo porque en esas escrituras les parece que hallarán la vida eterna. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, grosso modo, que le explique lo que el eunuco estaba leyendo en el libro de Isaías. Entonces los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son Dios, recomiendan la lectura juiciosa de este libro. Y aquí en el Evangelio de Juan, en este capítulo, el Señor Jesús es el que está hablando, Él directamente. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias,
va delante de ellas. Preguntados, si hay ovejas propias es porque hay ovejas ¿qué? Ajenas. Si hay ovejas propias es porque hay ovejas ajenas. Le animo, si usted no escuchó lo que hablamos la vez pasada, a que repase escuchándolo. Pero le recuerdo que leímos como introducción a Ezequiel capítulo 34. Y en Ezequiel se habla por la boca del profeta lo que Dios tenía que decirle a su pueblo Israel. Este pasaje del capítulo 10 de Juan es el cumplimiento prácticamente de lo que en Ezequiel 34 nuestro buen Padre le dijo a Ezequiel que profetizara. Desde luego hay cosas que también se cumplirán en su segunda venida, cuando el Señor gobernará allá en el capítulo 19 de Apocalipsis, y allí se establecerá el reino del milenio, y luego de eso sí después vendrá el fin. Pero específicamente cuando Dios promete allá en Ezequiel 34 que como los pastores y los líderes de Israel, los gobernantes, desde el rey hasta el sacerdote, desde los gobernantes que había en cada provincia, hasta el levita que cargaba alguno de los utensilios en el templo, habían descuidado la dirección y el liderazgo y el pastoreo de Israel. Sé que usted puede tomar este pasaje para hablar acerca del cuidado o lo indolentes que pueden ser los pastores en el día de hoy, pero para eso hay pasajes mejores. Está, por ejemplo, Primera de Timoteo en su capítulo 3, está Tito en su capítulo 1 y 2, puede encontrar algo en Colosenses, va a encontrar mucho en lo que escribe el apóstol Pedro, porque lo que usted y yo estamos haciendo con este pasaje es ubicarnos, diga conmigo, ubicarnos en lo que el Señor Jesús hizo hace 2000 años. Entonces, cuando Él viene y se identifica como el pastor de Israel, lo está haciendo directamente con su pueblo, porque usted y yo no somos judíos de raza. Nosotros somos gentiles en cuanto a raza, somos del linaje de Adán, pero no por la vertiente que Dios decidió escoger como su pueblo. Para nosotros también hay muchas promesas. Los gentiles están en Romanos. Podemos encontrar muchas de ellas en Primera, Segunda de Tesalonicenses. Podemos encontrar la explicación completa en el mismo libro que se escribe a los hebreos. Pero específicamente el Señor Jesús hace 2000 años vino primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y les ilustraba con aquel pasaje que una mujer sirofenicia de nacimiento tenía a su hija endemoniada en la casa y se acerca a pedirle al Señor que si por favor se la sana. Y Él le responde: no está bien, porque he venido a las ovejas perdidas de Israel, primero vine a mi pueblo. Y ella le dice, y el Señor Jesús le agrega y le dice: no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos, a los perros. Y ella, que no sufría de ofensa o de cismatiquería, le dijo: bueno, Señor, pero hasta los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los hijos. Y ahí fue donde el Señor dijo: me doy, y le sanó a la hija. En este capítulo 10 usted y yo también vamos a encontrar un versículo en el cual el Señor dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también debo reunirlas para hacer un solo rebaño de los que son el pueblo de Israel y los gentiles. Pero ahora nos estamos dando cuenta que nuestro Señor Jesús, y además nos estamos desatrasando, diga conmigo, nos estamos desatrasando. Esto nos sirve de repaso porque se supone que nosotros ya somos creyentes con un buen tiempo y sabemos en lo que se fundamenta nuestra fe. Nuestra fe se fundamenta en lo que el Señor hizo hace 2000 años. Ahora estamos enfocados en su segunda venida, en su retorno, y esa fecha y esa hora el Señor Jesús dijo que nadie la sabe, solo nuestro Padre Celestial, pero que viene, si vino la primera, viene la segunda. Entonces Él está explicando hace 2000 años a los líderes de Israel religiosos, que eran los escribas y los fariseos, que ellos seguían en las mismas que cuando Ezequiel fue usado por Dios para traer esa palabra sobre los líderes de Israel. Entonces,
y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas. También tienen una característica estas ovejas, y es que, y las ovejas le siguen porque conocen ¿qué? Su voz. Conocen su voz y humildemente lo siguen, porque la voz del Señor Jesús es inconfundible para quien es su oveja. El que no es oveja del Señor Jesús no conoce su voz y mucho menos le va a seguir. Cuando Él está diciendo esto, entonces los escribas y fariseos que hay allí, que a propósito durante casi 10 capítulos han estado tratando de matarlo, entienden que esa sanción es para ellos. Pero también hay ovejas, como el ciego que se sana en el capítulo anterior por obra del Señor Jesús, que cuando oye la voz del Señor Jesús, él reconoce su voz, acepta que Él es el Mesías que ha de venir para Israel y para la humanidad, y lo sigue, sin importarle que de su religión lo expulsen, y sin importarle que su papá y su mamá prácticamente lo nieguen, porque ellos no escucharon la voz del Señor como su pastor, y mucho menos se sintieron ovejas de ese pastor que es nuestro Señor Jesús. ¿Me hice entender hasta ahí? Entonces recuérdeme a qué es que venimos nosotros. ¿A qué? Yo sé que usted viene de sus ajetreos hogareños, de empresa, de empleo, y usted ha escuchado allá afuera de todo menos de esto. ¿Por qué? Porque esto lo escuchamos solo aquellos que reconocemos la voz del Señor y somos sus ¿qué? Sus ovejas, sus hijos. Y hemos salido de en medio de una humanidad que se pierde para seguir en esta generación la voz del Señor. Así como hace 2000 años esta gente escucha la voz del Señor y lo sigue. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Voy a avanzar porque eso ya lo vimos. Porque no conocen la voz de los extraños. Ovejas extrañas sí conocen la voz de pastores extraños. A eso es lo que el Señor está haciendo referencia. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Y por qué no entendían lo que les decía? Pregunto, ¿porque no eran qué? Sus ovejas. ¿Quiénes sí entienden lo que el Señor Jesús dice? Los que somos sus ¿qué? Sus ovejas. Por eso usted ya puede empezar a captar el mensaje. Hay personas a su alrededor en este momento que se le acercan a usted de esta manera cuando usted les habla del Evangelio y les dicen, definitivamente yo como que no estoy de acuerdo con eso. Una vez intenté leer la Biblia y no la entiendo. Inclusive hay personas dentro de los pasillos de los templos que no son ovejas del Señor, están ahí, no son ovejas del Señor, y la Biblia para ellos es álgebra de Baldor, es un galimatías, es física pura. Eso no lo captan, porque cada vez que usted abre un pasaje y lo lee y usted lo entiende porque es ¿qué del Señor? Oveja. Las que no son ovejas del Señor no lo entienden y por eso te tildan de loco, de loca, de fanático, de religioso, de que pierdes mucho tiempo dedicándole tu tiempo a esto. Entonces también el Señor entiende que la gente no entiende. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Y nos empieza a aclarar lo que es una parábola del versículo 1 al versículo 6. Empieza a explicar esta parábola, así como explicó la parábola de la semilla. Entonces dice, yo soy la puerta de las ovejas. Recuerden que Pablo dice, solo hay un mediador entre el Padre y los hombres. ¿Quién hay ahí? ¿Quién es? Jesús. Porque además de Jesús ser el pastor, es la puerta. Usted dirá, ¿cómo puede ser uno puerta y pastor a la vez? Porque para Dios no hay nada que imposible. Además, el Señor Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta su retorno. Él estará con nosotros porque Él es Dios y es omnisciente y es omnipresente. El lío
de muchos creyentes que sí han nacido de nuevo y son ovejas del Señor es que todavía no entienden muy bien el asunto porque no han renovado ¿qué? El entendimiento. Entonces usted puede ver creyentes que tienen el pececito ese en la puerta de la casa, en el monopatín, en el carro o en la bicicleta, pero cuando abren su boca hablan exactamente igual a personas que no han nacido de nuevo, porque para crecer en esto hay que renovar ¿qué? La mente, y la mente se renueva sacándole tiempo al asunto. Nosotros no podemos ser personas creyentes que todavía vivimos de un sermón. Es más, la persona que ha renovado la mente ya no vive de sermones. No hay algo más endeble que un creyente que viva de prédicas y de sermones y no viva de lo que la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo le dan a través de su palabra. En Hechos de los Apóstoles hay una congregación, se llama la congregación de Berea. Pablo llegó allí, y sin embargo esta gente que era más noble que los de las otras congregaciones, no por linaje o por estrato, sino por la comedida forma en que se acercaban a las Sagradas Escrituras, dejaban que Pablo predicara. Después de que Pablo se iba, ellos iban a los rollos de la Biblia que ellos manejaban y verificaban si lo que Pablo les había dicho era correcto conforme a las Sagradas Escrituras o no. Y después, a la siguiente reunión, le decían: puedes seguir, vamos bien. Eran los congregados los que a Pablo le avalaban el sermón que daba. No era Pablo el que los dirigía a ellos. Hay un complemento, diga conmigo, complemento. Pero es muy triste ver personas que se dicen creyentes, pero por no tener mente renovada y porque no tienen tiempo para leer las Sagradas Escrituras, porque son personas muy ocupadas con las cosas temporales, y las cosas temporales son temporales, diga conmigo, temporales. Entonces les quitan todo ese tiempo que deberían dedicar a las cosas que realmente son eternas. Entonces, usted y yo debemos ser personas que ya no nos alimentamos de sermones y nos mantenemos hablando de los sermones que la gente da, pero no los evaluamos. Un sermón hay que evaluarlo, un mensaje hay que evaluarlo. Usted, hermano y hermana, es el que debe evaluar al que se para acá, y lo debe evaluar con base en las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo puedo evaluar si no las conozco? Mírale al lado, dígale: ay, ay, ay. Entonces, el asunto acá es que nuestro Señor dice: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Hermano, hermana, ¿cómo puedo yo saber si he estado escuchando a un ladrón o a un salteador si no soy versado en la lectura juiciosa de la palabra de Dios? Escuche que estoy diciendo la lectura juiciosa de la palabra de Dios, no el estudio dedicado de la palabra de Dios, en el cual uno se imagina yendo a un salón especial donde hay gente más especial todavía que sabe muchas cosas acerca de la Biblia que uno no sabe. No. El Señor Jesús ha dejado la palabra, la Biblia, y la ha salvaguardado de toda persecución y de todo intento de desaparecerla, para que cada creyente en cada generación tenga acceso a ella. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces, nosotros, cuando les digo, no vivimos de sermones, nosotros vivimos de nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y verificamos todo lo que nos ocurre por la lectura juiciosa de la palabra. Entonces, el asunto es que la responsabilidad es de doble vía, tanto del que enseña como del que recibe la enseñanza, porque indudablemente en la iglesia del Señor hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y hay maestros que nos ayudan para que ya no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina de acá para allá, y mejor avancemos a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero esto no es exclusividad del que enseña. También dice Hebreos, por ejemplo, que al pueblo de Israel en su momento, por allá en Números 13, 14, no les valió la palabra que les fue enviada porque no fue escuchada con fe. La fe la aporta
el que oye. La fe la aviva el que predica, pero la fe la aporta el que oye. Diga conmigo, me toca aportar la fe. Pero no es una fe ciega. La fe nuestra tiene un GPS llamado las Sagradas Escrituras, sobre el cual yo debo delinear mi vida hacia la eternidad. Porque mire, por mal que le esté yendo en este momento, se va a morir. Y por bien que le esté yendo en este momento, ¿se va a qué? A morir. Y si le está yendo como algunos que somos siempre como regular, también se va a qué? A morir. Porque este no es nuestro destino. Si este fuera nuestro destino, no nos moríamos. Si este fuera nuestro destino, el Señor no vendría por segunda vez para levantar a todos los que han muerto creyendo en Él mediante la resurrección, y para juntarnos con los que estemos vivos a su regreso, para que seamos un pueblo con Él para siempre. Además lo va a hacer de una manera espectacular. Entonces, ¿cómo hago yo para evaluar si ladrones o salteadores son aquellos que el Señor Jesús está señalando de falsos, autoproclamados emisarios de Dios? Entre ellos, hace 2000 años, los fariseos y doctores de la ley que torcían las enseñanzas del antiguo pacto. Entonces, diga conmigo, debo ser responsable. La salvación es algo que hay que cuidar de una manera tremenda. Ahora, ¿qué ocurre con con alguien que enseña siendo ladrón y siendo salteador? Mire, dice, pero ¿no los oyeron qué? Las ovejas. O sea, la oveja debe estar preparada, el creyente debe estar preparado para saber si esa voz es de un ladrón o si es de un asaltante, un salteador. ¿Y cómo? Vuelvo y pregunto, ¿cómo puedo saber si el que está al frente o la que está al frente me está dando el paseo millonario? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo? Pregunto. Por la lectura juiciosa de la palabra de Dios. Entonces, nosotros ya salimos como de esa zona oscura de vivir de prédicas. Imagínate, si tú vives de prédicas, supongamos que todavía eres de los que viven de prédicas, si es que las escucha, son 2 a la semana. ¿Usted se imagina comiendo solo una vez a la semana? Estaría casi tan flaco como yo. Se desaparece. En unos meses ya no tenemos nada de usted. Pero ¿cuántos desayunamos? Dígame la verdad, ¿cuántos desayunamos? Todos desayunamos. Todos almorzamos. Y todos comemos, y a algunos le metemos el asunto de las 6 comidas diarias, que para mantener el metabolismo acelerado, ¿sí o no? Y ¿cuántos repiten alguna comida a la semana? Por ejemplo, en la gran mayoría de hogares paisas hay frijoles en la semana mínimo una vez. Hay algunos que son de frijoles todos los días. Usted no llega el día de los frijoles diciendo, ¿otra vez qué? No, usted ha visto por ahí los viernes y los jueves dicen, uy, es que soy frijol en la casa, no te puedo recibir nada, y todo emocionado porque allá se va a comer el chicharrón con su arepa y todas esas cosas. Entonces, usted no me puede salir con el cuento de, es que yo ya leí el Nuevo Testamento una vez, lo leí en 5 años y medio, pero por favor, si el Espíritu Santo nos dijo como congregación local, que si leemos, y no era una sugerencia, era una orden como congregación local, así como Dios le da órdenes a las congregaciones locales de Apocalipsis 2 y 3, y les dice a cada una qué deben hacer, de que leyendo el Nuevo Testamento una vez al mes, se logra hacerlo leyendo 9 capítulos diarios. Pero usted no me puede salir, otra vez Mateo, porque es como si usted me sale, otra vez frijoles. Hombre, no, seamos cuerdos para el asunto. Pero bueno, no me cansaré de decírselos hasta que el Señor me lleve o venga o usted ya no aguante. Entonces, las ovejas no oyeron a los salteadores y a los ladrones, porque esas ovejas no son de los ladrones ni de los salteadores. Y ahora me dice el Señor, yo soy la puerta. Diga conmigo, el Señor Jesús es la puerta. No hay otra puerta. No hay otra puerta. Yo sé que todos tenemos corrillitos de amigos donde dicen que hay otras deidades que son la puerta, que porque todos los caminos conducen a Dios. No, eso ya para nosotros no sirve. O que usted piensa que por allá
a través de reencarnación y reencarnación y reencarnación, usted llegará a ser uno con el todo, porque por fin va en fin. Jesús es la puerta, diga conmigo, Jesús es la puerta. No hay más puertas, solo Jesús es la puerta. Entonces la puerta, llamada Jesús, dice: el que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Me está hablando de la vida eterna, diga conmigo, vida eterna. Usted y yo ya no podemos ser personas que no sepamos nada de la vida eterna. ¿Por qué? Porque les contaba hace unos años, cuando todo esto empezó, el Señor al abrirnos las Sagradas Escrituras, que por lo general un pastor se sienta con las personas de la congregación en la cual está, y los temas son estos: pastor, fíjese que tengo muchos problemas con mi marido, ¿me puede ayudar en eso? Claro. Entonces uno iba y sacaba algunos versículos de la Biblia y le decía: hermana, es que usted todavía debe dejar de pegarle a su marido ya, ¿cierto? Él ha aguantado mucho. Otro se siente y dice: no, tengo muchos problemas con mis hijos están en tal situación. Y entonces otro día que dice: tengo muchos problemas financieros. Sí, cuando no era el pastor el que se sentaba a decirles: tengo muchos problemas financieros. Después aparece el otro porque tiene muchas situaciones en su alma ya ocultas que necesitan, según entre comillas, sanidad interior, porque esta personita ahora tiene 70 años, pero recuerda que cuando tenía 3 añitos, imagínense, hace 67 años, el papá borracho llegaba y le pegaba con la botella de aguardiente. Y entonces él, cada vez que recuerda eso, se pone a llorar y se siente mal y la vida se le nubla. Diga conmigo, añadiduras. Todos los temas, o cuando no es: me está yendo súper bien, no, eso me salen todos los negocios, es maravilloso, todas estas cosas son del ataúd hacia acá. Y les colocaba el ejemplo de que, créanme, ahora sí hay muchos. Una persona que llame a su pastor o a su pastora y le diga, tipo 12 de la noche: vea, es que tengo una inquietud tremenda que no me la aguanto, usted me puede recibir bien temprano porque necesito hablar con usted, porque esto no me deja dormir. Y el pastor le dice: pues aclaremos eso rápido, porque tampoco me está dejando dormir a mí. Y se reúnen precisamente a las 6 de la mañana, bien temprano, y esa persona le dice: pastor, dígame, se lo suplico, ¿qué es el tribunal de Cristo? Nunca. Dígame, cuando yo me muero, en la resurrección, ¿con qué cuerpo voy a resucitar? ¿Sí? Además, mi bisabuela también creía en el Señor, pero la cremamos. ¿De ese polvito saldrá un nuevo cuerpo? ¿O la perdimos para siempre? ¿Qué haremos ahí? O que me diga: vea, ¿qué es edificar con madera, heno o hojarasca, como dice Pablo en 1 Corintios 3? O con oro, plata y piedras preciosas. Me cuenta, por favor, eso. Yo necesito saber si la Nueva Jerusalén es un cuento o es verdad. ¿Cómo así que una ciudad puede descender del cielo y mide 2.400 kilómetros de largo, de ancho y de alto, y que además eso tiene 12 puertas y que cada puerta es altísima y cada una es una perla? Dígame, ¿esas perlas son de verdad? ¿Cómo hacen para no robárselas allá? Nadie le pregunta a uno por eso. Dígame, por favor, me explica, por favor, lo de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿sí? ¿Cómo así? Ese caballo negro, ¿qué significa? Ese caballo amarillo, ¿qué significa? El blanco y el rojito, ¿qué significan esos caballos? ¿Me puede explicar, por favor, lo de la marca de la bestia? ¿Usted podría decirme, si es tan amable? No, nadie le pregunta a uno de eso. Los temas son cuando uno se sienta entre creyentes, como con el partido, cómo llovió, cosas del ataúd hacia acá, nada de ahí para allá, porque la vida eterna es pan ajeno para los salteadores. No lo pueden entregar porque no lo tienen, y para los ladrones no lo pueden entregar porque no lo tienen. Entonces se reúnen con ovejas raras y extrañas, a las cuales tampoco les interesa la vida. Mejor dicho, se merecen el uno al otro. Para que haya ladrones y salteadores se necesita gente que quiera ser asaltada y que quiera ser robada.
pero es que a mí me tumbaron en tal lugar. A ver, ¿y por qué lo tumbaron? No, es que a mí me prometieron que si diezmaba iba a llover bendición hasta que sobrara y abundara, e inclusive de los barrios vecinos me iban a llamar para preguntarme cómo me estaba yendo de bien. Entonces yo ya por eso no diezmo y he dejado de diezmar, porque allá me prometieron eso y me dijeron eso. Entonces fíjate que si ahora usted me pregunta ¿qué es diezmar? Yo con el mayor amor, pastor, dígame en 3 palabras ¿qué es diezmar? Yo le puedo responder: dejar 1, 2, robar 3. ¿Sí me hago entender? Porque yo ya no voy detrás de lo que es de su bolsillo. Entonces imagínate un ladrón y un salteador predicando sobre el diezmo y la ofrenda para llenar sus arcas, predicándole a una gente que también quiere llenar sus arcas. ¿Se merecen el uno al otro? ¿Sí o no? Si el otro sale robándose eso, se lo merece. Porque estamos desenfocados completamente. Y eso para hablar pues de cosas solo de entrada. Entonces dice: el que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Diga conmigo, pastos. Se está hablando de alimento. A esta gente de Israel la estaban alimentando con plástico. A esta gente de Israel la estaban alimentando con mentiras, y fuera de eso la saqueaban. Pero el Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y cuando habla de pastos es del alimento real de la palabra de Dios. O sea, la Biblia dice: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia, y las demás cosas le serán ¿qué? Añadidas. Las demás cosas le serán añadidas. Entonces, cuando uno pasa ese lindero de la predicación de las añadiduras, en donde a uno las añadiduras y el que las predica le están enseñando a uno es a quedarse aquí, a echar raíces aquí, mientras que el evangelio del reino me enseña a mantenerme de equipaje ligero, porque es que me tengo es que ir. Pedro dijo: ustedes son peregrinos y extranjeros. Peregrinos y extranjeros. Entonces muchas predicaciones, en vez de hacerme libre para poderme ir en el momento en que me muera o que el Señor venga, que es en cualquier momento, alguna de las dos cosas, me ponen anclas en la tierra, no me dejan mover. Y entonces encontramos el creyente que recibió una predicación de añadiduras y ayunó por esa añadidura, y por fin consiguió esa añadidura, y ahora es esclavo de esa añadidura, y por eso no puede ni leer la palabra, ni congregarse, ni buscar el reino de Dios y su justicia, porque está pensando que se va a llevar las cosas temporales para donde solo puede pasar lo eterno. Mira al de lado, dígale: ay, ay, ay. Entonces entrará y saldrá y hallará pastos. Siempre hay alimento. Dice la escritura allá en el Salmo 23 finalizando: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Siempre hay alimento de parte del Señor. Y aquí viene un versículo muy conocido. Dice: el ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Ese es el programa de gobierno del ladrón. El ladrón viene solo a robar, matar y destruir. ¿Quién está hablando en este capítulo? Disculpe, ¿me recuerda? ¿Quién? Miren qué poder de síntesis es el del Señor. Dice que nuestro Señor, solo 3 cosas hace el ladrón, el que maneja el sistema de este mundo, que llevan a la destrucción y a la muerte. A la destrucción y a la muerte. Aquí no hay nada más. Te roba, te mata y te destruye. Las ovejas, que no son ovejas del Señor, viven en ese sistema. Y a continuación, en el mismo versículo, el Señor resume el plan de Él. Dice: yo he venido para que ¿qué? Para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Mi Señor está diciendo que es mi pastor. Diga conmigo: el Señor es mi pastor. Nadie más puede dar u ofrecer estas 3 cosas que el Señor Jesús, porque de hecho forman parte de la esencia misma del Señor Jesús. Él entrega vida, porque solo Él es vida. Él dijo: yo soy la vida. Y su propósito no es darnos una vida cualquiera. Recuerden que
el versículo 3:16 de este mismo libro dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? ¿Vida qué? Eterna. Porque es que la vida biológica ya no la había dado, pero habíamos perdido la eterna con la expulsión del jardín. Y dice que su propósito no es darnos una vida cualquiera, es la vida eterna, repito, eterna, 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 eterna. Estamos ante un dar infinito de parte de Dios que no se agota en el ataúd. El Señor nos salva, claro. El Señor nos santifica, claro. Pero para Dios darnos eso, no, que para nosotros es gratis, para Él fue completamente oneroso. Me explico. Para que el Señor me diga: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Tuvo que venir a hacerse hombre, luego hacerse siervo y llegar hasta la muerte de cruz, morir, efectivamente morir, ser sepultado y al tercer día resucitar. Aquí estamos ante el acto más grande de bondad visto en toda la eternidad. Dios mismo entregándose a sí mismo para sacarnos de nuestro basurero mental a nosotros. ¿Sí me hago entender, amigos? Lo que para nosotros es gratis, porque Pablo dijo, de gratis, el Señor Jesús dijo, de gratis recibisteis, de gratis ¿qué? Dad. Entonces, cuando Él está diciendo de gratis recibisteis, fue porque nosotros no teníamos con qué comprar la vida eterna, ni con qué comprar la salvación. Entonces puede que la vida eterna y la salvación sean gratis, pero no es barata, le costó todo a mi Señor. Con razón mi Señor puede decir ahora que exige el 100% de cada uno de nosotros. Hay personas que solo han entendido tal vez el 1% de lo que Jesús vino a hacer. El otro 99% les pertenece todavía a ellos. Hay personas que entienden hasta el 10%, pero el otro 90% todavía lo administran ellos como les provoca. No entendemos que fue una compra lo que nuestro buen Señor Jesús hizo, porque a continuación dice, yo soy el mal pastor. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor. Si hay buen pastor es porque hay mal ¿qué? Y todos sabemos que el diablo no es pastor. El diablo lo que es un arriero, es un cuatrero, es alguien que vino a robar, a matar y a destruir, y así todo el sistema que desde hace 6.000 años ha venido implantando desde que todo esto empezó para nosotros en la caída del jardín del Edén. ¿Y cómo distingo yo al buen pastor? Ojo pues, vuelvo y pregunto, disculpen, lo hago por mí para saber si me estaba haciendo entender. ¿Quién está hablando en este capítulo? ¿Quién? ¿Qué es quién? Dios. Escuche, es Dios hablando. Él mismo dice, yo soy el buen pastor, porque la esencia del Señor Jesús es bondad. Qué pena con el Señor que tenga que aclararnos que Él es el buen pastor. Pues debería uno darle como vergüenza que Dios tenga que mostrarnos como sus credenciales. Hombre, no faltaba más. Uno pasa que en Corinto a Pablo le hicieran esos de Corinto todo lo que le hicieron, pero a Dios tenerle que decir a la humanidad, hombre, yo soy el buen pastor, ustedes han estado en manos de ladrones y de cuatreros. Yo soy el buen pastor. ¿Y en qué se distingue el buen pastor? Dice, el buen pastor su vida da ¿por quiénes? Por las ovejas. Le costó la vida misma al autor de la vida darnos la vida. Le costó la vida misma al autor de la vida darnos la vida. Con razón Pedro se rasga las vestiduras en Hechos y les dice a los israelitas, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida. También hay otra clase de semi-cuasi pastores. Está el buen pastor, está el ladrón, pero hay otro que se llama el asalariado. El Señor Jesús está cuadrando cuentas con su pueblo Israel. Yo estoy dando muchas aplicaciones para lo nuestro, pero recuerden que era para ellos inicialmente. Más el asalariado. Mire, ya nos habló de que hay un salteador. Ya nos habló de que hay ladrones o lobos. Ahora, ser ladrón
ser lobo o ser salteador no son las únicas formas de dañar las ovejas. También hay gente asalariada. Es otra igual de dañina porque busca lo suyo, no da nada, pero cobrar es su motivación. Recuerden que en una ocasión el Señor Jesús está por las calles de Galilea o de Nazaret, no recuerdo dónde estaba, pero un hombre se le acercó y le dijo: maestro, te seguiría donde quiera que vayas. Y el Señor Jesús se queda mirándolo y le dice: las no sé qué tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ¿qué? ¿Dónde recostar qué? Su cabeza. Él, que sabe las intenciones del corazón, sabía que ese muchacho, ese hombre, le estaba diciendo que lo iba a seguir, porque ese hombre sabía que cuando había un rabí como el Señor Jesús y un grupo de discípulos, manejaban una bolsa de dinero, y de esa bolsa vivía el rabí y los discípulos que estuvieran a su alrededor. Entonces ese muchacho se ve que la motivación de su corazón era el salario, y por eso el Señor Jesús le responde que no tenía, mejor dicho, que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Ahí se le acabaron las ganas de seguirlo a ese muchacho. ¿Por qué? Porque él iba detrás de ¿qué? Detrás de la bolsa. Otra vez se le acercó uno y le dijo: deja que entierre a mi padre y te seguiré. El Señor Jesús le dijo: deja que los muertos ¿qué? Entierren a sus muertos. Pero el asunto, uno dice: ay, pero el Señor Jesús es como tan brusco. No. Es que el papá de ese muchacho no estaba enfermo, ni siquiera tenía gripa. Iba al gimnasio y estaba súper bien. Lo que el muchacho le está diciendo: cuando se muera mi papá, que no sé cuándo, lo voy a seguir. Y el Señor Jesús le dice: deje que los muertos entierren ¿a quién? A sus muertos, porque ese no le servía. Entonces, más el asalariado, va a hablar acá, es una persona igual de dañina que el lobo, que el ladrón, que el salteador, pero además de ser dañino, cobra, porque su motivación es cobrar. Por eso dice el Señor Jesús: más el asalariado, y que no es el pastor, porque ser pastor y ser asalariado se excluyen completamente. Dice: y que no es el pastor, de quien no son ¿qué? Propias las ovejas. ¿Por qué? Porque en el rebaño no está la vida de ese pastor y no va a dar la vida por esas ovejas. Entonces, ¿qué ocurre con un asalariado? Usted contrata, permítame la comparación, usted contrata a alguien para que le cuide allá la tierra, aunque sea la del ombligo si tiene muy poquita. Usted contrata a alguien ahí, y esta persona, claro, usted le da su uniforme, le da su arma, le da todo. Y cuando esta persona que usted le está pagando un salario ve que viene a hacer un daño en esa tierra, suelta todo eso y se va, porque la tierra no es del ¿qué? De él. Lo mismo ocurre acá: de quien no son propias las ovejas. Mire lo que dice la Escritura: ve venir al lobo y deja las ovejas y ¿qué? Y huye. Entonces el lobo llega y arrebata las ovejas y las dispersa, y el daño y la destrucción y la muerte llegan sobre el rebaño. A ver, aterricemos. ¿Esto pasó hace cuánto? Hace 2000 años. ¿A quién está dedicado este amargo capítulo? A los líderes del pueblo de Israel. Usted me dirá: pero yo conozco un pastor así también. No, para eso usamos 1 de Timoteo capítulo 3, Colosenses, vamos a usar todo lo que hay para la iglesia del Señor. Pero aquí estamos entendiendo dónde está basada nuestra fe, y por qué usted y yo estamos ahora creyendo en el Señor Jesús y perseverando. Porque resulta que no toda la humanidad va a creer en Cristo Jesús, pero una parte de la humanidad sí va a creer en Cristo Jesús, porque cuando escuchó en su respectiva generación la voz del Señor, no solamente la reconoció, sino que lo siguió. Muy bien. Y el lobo, además, hágase una revisión de una vez. Sí, de pronto resulta usted siendo una cabra. Sí, porque el Señor Jesús dice: separaré las ovejas de las cabras, ¿cierto? Y una cabra a veces inclusive puede balar muy similar a una oveja bien, y de pronto usted puede darse cuenta y ser sincero y decir:
yo pues ni he escuchado la voz del Señor, ni lo he seguido. ¿Y usted dónde evalúa eso? ¿Dónde evalúa eso? En su diaria vida. Porque las ovejas del Señor viven para el Señor. No del Señor, sino para el Señor. Escuche bien. Y siguen su voz. Entonces yo puedo ser una cabra, o si soy muy grande, soy una cabra grande. Y casi la digo, una cabra grande en un rebaño de ovejas, y estoy sentado ahí, y pues a mí ni me va ni me viene esto. Pues lo que, si pasa bien, si no pasa bien, si llego allá y eso está cerrado, pues está cerrado. Y si está abierto, pues está abierto. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, y el daño y la destrucción y la muerte llegan sobre el rebaño. Entonces, ¿qué pasa con el asalariado? Así que el asalariado huye. Ojo pues, jamás se pondrá en riesgo por ellas. ¿Y cuál es la explicación? ¿Por qué nunca se pone en riesgo por ellas? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor Jesús dice, porque es asalariado. Porque esa es su condición de asalariado. Ustedes saben todo lo que nos ha ocurrido a nosotros en todos estos años, ¿sí o no? Y a veces me encuentro con gente y me dice, usted todavía va allá. Que si yo todavía vengo acá. Pues claro, como tanta gente ya no, ¿cierto? Entonces yo digo, pues es que nunca pensé cómo en irme. Y entonces me puse a pensar, ¿y por qué? Entonces hay una voz por allá que me dice, por bobo no, por inteligente. ¿Por qué? Porque Dios, donde te coloca, ahí debes quedarte, porque nadie dijo que esto iba a ser fácil. ¿Sí me hago entender? Me encuentro con algunos consiervos y me dicen, pero usted todavía persevera. Claro, ¿y dónde más puede ser? Ok. Pero te han ofrecido mejores oportunidades, inclusive con uno de estos grandes, ¿sí? Y en otras monedas. Digo, pero es que jamás nos metimos, Dios nos colocó en esto para eso. De igual forma la oveja se puede evaluar. Y dice la Escritura, porque es asalariado, y al asalariado ¿qué? ¿No le importan qué? No le importan las ovejas, porque es ¿qué? Asalariado. Refrendo, son palabras del Señor. El Señor Jesús no está charlando. Él no dijo, ¿cómo pongo unas buenas docenas de versículos en este capítulo? A ver, ¿qué digo? ¿Qué me invento para poder llenar más páginas en la Biblia? No, esto es muy serio. Es muy serio. Es tan serio que lo repite. Y cuando Dios repite una cosa, es más seria que lo que le decía a su mamá. Se lo vuelvo a repetir. No, aquí el Señor está hablando y dice, yo soy el ¿qué? ¿Qué es el Señor Jesús? El buen pastor. David, cuando compone el Salmo 23, dijo, el Señor es mi pastor. Cuando el Señor Jesús viene, dice, a David le faltó decir algo de mí, y es que soy el buen pastor. Entonces él viene y le hace una adición al Salmo 23 y dice, yo soy el buen pastor. Entonces yo podría decir que el Salmo debe decir, el Señor es mi buen ¿qué? Pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor, además de dar su vida por las ovejas, dice, y conozco a quienes, a mis ovejas, y las mías me conocen. Yo soy, es decir, el Señor sabe quién es Él y quién lo conoce a Él. Además de que da su vida por las ovejas que son de Él saben quiénes son. Yo necesito saber si soy una oveja o no. Porque mi Señor dice, yo soy el buen pastor. Cuando Él dice eso es que Él sabe quién es. No estamos siguiendo a un Dios que no sabe quién es. Pero muchas veces nosotros somos personas siguiendo al Señor Jesús que sabe quién es, y nosotros no sabemos quiénes somos nosotros mismos. Somos la fluctuación de las cosas temporales. Si hay comida, estoy alegre. Si no hay, estoy triste. Si hay finanzas, estoy pletórico de dicha. Pero si no hay, estoy deprimido y caído. Esa no es una oveja, esa es una cabra. Las cabras brincan de acá para allá. Mira al de lado, dígale, ve. Sí. Entonces, las ovejas del Señor Jesús sabe quiénes son. Las ovejas del Señor Jesús sabe. Las ovejas que no son del Señor Jesús no sabe quiénes son. No sabe quiénes son y se venden al mejor postor. Sabe quiénes son las ovejas.
Y las ovejas saben quién es el Señor, y mejor dicho, son lo que en intimidad han tenido con Dios. Ahora, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay algo intrínseco aquí. Hay paz en este camino. Diga conmigo, hay paz. ¿Sabe que la paz de una oveja del Señor sobrepasa todo entendimiento? Si usted lee atentamente, no se le ha puesto a las cartas porque le da urticaria. Léase solo el principio de las cartas o las despedidas y dicen más o menos así. Pablo saluda y dice: paz sea a vosotros. Que la paz del Señor. ¿Por qué usted no encuentra nunca a Pablo diciéndole a una congregación como la de Tesalónica, bien necesitada, porque algunos no tenían ni mercado, orando Pablo por el mercado para ellos? No, empieza diciendo: paz y gracia de Dios nuestro Padre, amor sea para ustedes. ¿Por qué? Porque una persona que es de Dios, en medio de cualquier situación, interna o externa, vive en paz, porque tiene paz con Dios. ¿Y de dónde proviene esa paz? De saber que mi buen pastor me conoce y que yo lo conozco a él. Y en medio de la circunstancia más agresiva, yo puedo escuchar, en medio de todo el ruido que me ataca, esa voz de él que me dice: paz a vosotros. La paz de Dios. Diga conmigo, la paz de Dios. Entonces, en el tiempo presente, es algo que puedo estar experimentando. Yo no necesito llegar al cielo para experimentar esto, porque para eso bajó el Señor del cielo, para traerme esto. Es algo íntimo y tiene que ser de cada creyente. En cada tiempo, en cada generación se levanta gente de paz. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores. Vaya ya a las bienaventuranzas y va a encontrar esa palabra hermosa del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tener paz en medio de un mundo lleno de conflictos, lleno de privaciones, lleno de muerte, lleno de desespero, es solo atributo de aquellos que han nacido de nuevo, porque escucharon la voz de Dios y por el Espíritu Santo han sido engendrados en este camino. Diga conmigo, paz. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Y eleva más allá la intimidad, porque recuerden que el Señor Jesús vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Pues, miren qué familia la que se está formando cuando el Señor Jesús vino hace 2000 años. Dice: así como mi Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también, y pongo mi vida. Esto es importante acá, antes de avanzar. En el capítulo 14 vamos a ver que Felipe le dice al Señor Jesús: muéstrenos al Padre, Felipe. Sí, que lleva caminando 13 capítulos con el Señor. Lo ha visto en lo de la alimentación de los 5,000. Lo ha visto por ahí en una fiesta. Botellas de vino sobraron en esa fiesta, porque el Señor convirtió el agua en vino. Lo vio bien bravo echando a los mercaderes del templo. Vio cómo sanó a un paralítico, a un ciego. Vio cómo le tapó la boca a los que querían apedrear a la mujer, aquella sorprendida en adulterio. Y en el capítulo 14, Felipe, a veces mejor no decir nada, le dice: muéstranos al Padre. El Señor Jesús le dice: ¿cómo así que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Mire esto: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La relación a la que lo que me está diciendo él es: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Lo que está diciendo es que si yo soy una oveja del Señor, conozco al Señor Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no, amigos? ¿Están aquí? Y si conozco al Señor Jesús, también conozco ¿a quién? Al Padre. Y el Padre, como conoce al Señor Jesús, ¿me conoce a quién? A mí. Esta relación no me la ofrece nadie más. No me la da el banco.
No me la da la empresa, no me la da el empleo, no me la da el novio, la novia, tu mujer, tu marido, no te la dan los hijos. Esta relación de intimidad es una relación de conocimiento. Esa misma intimidad activa que hay entre el Padre y el Hijo es la que Jesús me vino a traer, porque a todos los que hemos creído en Cristo Jesús se nos dio el privilegio de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios, hijos de Dios. Hoy tenemos muchos hijos sin identidad con el Padre Celestial. La relación de la que me está hablando es una relación eterna. ¿Por qué? Porque Él me dice, yo he dado mi vida por ti porque tú eres oveja. Debes, al conocerme de la manera en que yo te conozco, tener intimidad con el Padre. Esto sí es verdadero amor. El amor del Padre sobre nosotros. Yo sé que venden más las prédicas sobre añadiduras, que ustedes encontrarán un letrero acá. 3 pasos infalibles para 2 puntos: conseguir dinero, conseguir marido, conseguir mujer, ganarte la salud, echar fuera demonios. Pero resulta que esas son cosas, y Dios no vino a entregarme cosas. Dios vino a entregárseme Él. Dios vino a entregárseme Él. Y eso es lo que los ladrones y salteadores no le entregan a la gente, porque ¿cómo van a dar de lo que no qué? De lo que no tienen. Póngase en pie y vamos a orar. Voy a dejar ahí, porque en este versículo 16 que viene, ahí sí entramos nosotros los gentiles. Somos privilegiados al haber sido incluidos en las palabras de nuestro Señor Jesús hace 2000 años. Entonces mira, no sé, o sí sé, porque como somos tan poquitos no sabemos todo de todos, las situaciones de alegría o de aflicción que tienes, pero no importa, la una o la otra es temporal, porque este no es nuestro destino. Si este fuera nuestro destino, no nos moríamos. Si este fuera nuestro destino, el Señor no vendría por segunda vez para llevarnos con Él. Y eso me da paz mental. Independientemente de cómo esté la situación, sé que avanzo hacia la eternidad, de la mano de Dios que no me miente, a través de su Hijo que no me miente, avalado por la palabra que el Espíritu Santo, que es Dios, dejó, que no me miente. Miren, cualquiera sea la situación diaria de su vida, abra la Biblia y la Biblia sigue diciendo lo mismo. Yo me puedo levantar sintiendo muchas cosas. Ay, ¿se ha visto? Ay, hoy no me siento. Hoy sí como que siento. Bueno, se levanta sintiendo, al mediodía ya no siente nada. Y así, en unos altibajos impresionantes. Pero cargue su Biblia y ábrala. Y la Biblia siempre le va a decir lo mismo, porque la Biblia no es un conjunto de frases llenas de sentimientos. La Biblia contiene la palabra de Dios, que es verdad. Y la verdad es la verdad. Tanto es así que el Señor Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. No podemos fundamentar nuestra vida cristiana en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Di conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y es eficaz y es cortante como espada de doble filo, que penetra hasta partir lo que es del alma, del espíritu, inclusive hasta los tuétanos y los huesos. Di conmigo: amado Padre, quiero conocerte en la intimidad que tú tienes con Jesús, porque eso es lo que me ha sido dado. Amén, amén y amén. Bendiciones.